Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo, o por qué no, el último video de la serie Contenidos resumidos de arquitectura de computadoras. Bueno, si están viendo esto, seguramente tiene que ver con que están preparando el final de la materia. Este cuatrimestre en particular, como hay 3 temas que no se evaluaron durante la cursada, se van a evaluar en el final, que son memoria caché, GPU y ARM. Así que, bueno, nada, como me lo fueron pidiendo y me debo a mi público. A ver, lo bueno es que los que ya me vieron en clase saben que estas cosas son chistes, que no las digo de verdad. Así que bueno, nada, a pedido del público, estoy acá armando los últimos 3 temas para que los tengan para repasar de cara al final que se viene en breve. Obviamente vamos a hacer también una clase de consulta, pero bueno, la idea es que tengan una semanita como para repasar todo, tengan realmente dudas y puedan llegar a la clase de consulta a evacuar esas dudas y no simplemente a ver qué onda. Bueno, como ya mencionamos entonces, tenemos 3 temas por delante que son memoria caché, GPU y ARM. No voy a hacer extensivo esto, para hacerlo extensivo ya tuvimos las clases y ya tienen también subido el contenido en el campus de todo el tema guiado. Estos videos son simplemente para fijar algunos conceptos centrales y que sepan más que nada en qué enfocarse para estudiar, ¿sí? Con respecto a memoria caché, que es el primer tema que vamos a desarrollar, lo fundamental de este tema es entender que es un nuevo componente que se agregó. O sea, vieron que durante toda la cursada nosotros empezamos con una arquitectura mínima, que fue la arquitectura inicial, la arquitectura original de von Neumann, y de a poquito le fuimos agregando nuevos integrantes para poder llegar a lo que son las arquitecturas actuales. La memoria caché es un integrante nuevo que se sumó justamente para minimizar el tiempo de lo que es el acceso a memoria. O sea, nosotros sabemos, ya lo dijimos 5 millones de veces a lo largo de la cursada y en los videos y demás, que las cosas se ejecutan desde memoria RAM porque el disco es extremadamente lento. De hecho, bueno, si no me equivoco, en esta diapositiva tenemos una comparativa también de los tiempos de cada una de las cosas para que vean la diferencia abismal que hay entre ejecutar desde un lugar u otro. Pero bueno, la realidad es que cuando decíamos que las cosas se ejecutaban en memoria caché fue cierto durante un tiempo. Perdón, de memoria RAM fue cierto durante un tiempo hasta que finalmente la memoria RAM también quedó lenta. Salieron nuevas tecnologías, se fue actualizando todo eso. Obviamente las nuevas tecnologías tienen un costo mucho mayor, entonces se decidió sumar lo que es la memoria caché, que es una memoria muy chiquita. Van a ver del orden de cuánto es esta memoria incluso en la actualidad. No vamos a hablar de gigas para nada. Es una memoria muy chiquita que lo que hace es traer parte de la RAM para que se pueda ir ejecutando de manera más rápida. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad de la memoria caché es del orden de la velocidad del microprocesador. La memoria RAM es más lenta y ni hablemos de los buses que tienen que salir del procesador para ir a buscar los datos a la RAM. O sea, la caché es interna, está dentro del procesador. Entonces eso nos facilita mucho el funcionamiento y evita que tengamos que estar constantemente yendo a buscar datos por los buses. Obviamente en la primera ejecución no zafamos de eso porque los datos están en disco. De disco se crea el proceso, se va a RAM y cuando yo empiezo a ejecutar y le pido a la caché va y trae los datos desde la RAM para tenerlos disponibles. Entonces, obviamente esto funciona porque, primero, los datos se traen en lote, no se trae un dato, se trae un grupo de datos por un tema de espacialidad y temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ejecuto un dato, es muy probable que la siguiente instrucción o el segundo dato que necesite esté en la posición siguiente de memoria. Entonces voy a traer un bloque, no voy a traer un solo dato. Eso hace que, si bien voy, accedo y en el primer acceso va a ser lento, ya cuando tenga que seguir ejecutando y vaya al siguiente dato, ese dato esté ahí. Entonces ya esa ejecución sea más rápida, sea prácticamente inmediata. Entonces, bueno, la caché nos facilita eso. Es chiquita, con lo cual voy a tener muchos miss, no voy a tener todo hit. Y sabemos, una de las cosas fundamentales es que hay varias maneras de poder organizar esto. Veamos primero un poquito en orden. Acuérdense que estos son micro pastillas, así que no es que voy a ampliar el tema, pero sí me interesa ver algunas cuestiones acá. Bien.
Primero que nada, bueno, en las diapositivas tenemos un ejemplo comercial de un procesador bastante actual. Fíjense que es un Intel Core i7. Y fíjense que tiene 15 megas en este caso, Smart Cache. ¿Por qué? Porque este procesador tiene 6 núcleos. Ahora, como ya cerramos la materia en sí, ya saben lo que es el multinúcleo y todo. ¿Por qué es Smart Cache? Porque la comparte entre los núcleos. O sea, tiene 3 niveles de caché y el caché de tercer nivel está compartido entre todos los núcleos, ¿sí? Sabemos que eso además trae un tema de cómo se actualiza y todo, pero bueno, vamos por partes. Esto es un esquemático. Acá, más que nada, lo que queremos destacar es que justamente como nosotros normalmente en todos los programas que ejecutamos hay bucles, no es que es una cosa lineal, estática, no estática obviamente, pero no, secuencial, no me salía la palabra. No es que yo voy a ir ejecutando en línea 1, 2, 3, 4 y se terminó. No, generalmente siempre me voy a encontrar con bucles. Y en esos bucles lo que va a pasar es que voy a volver a ejecutar el mismo código. Entonces, la gracia de la caché es esto, que como yo voy a repetir ciclos dentro de los procesos que estoy ejecutando, esto ya lo voy a tener en memoria. Entonces, el primer ciclo probablemente se ejecute más lento porque voy a tener que ir a buscar el dato, la instrucción, lo que sea, a la RAM. Pero una vez que yo ya ejecuté esto, una vez ya lo tengo en caché. Entonces ya a partir de la siguiente ejecución esto va a ser así, súper rápido. ¿Qué interrogante o qué cosa me parece interesante destacar acá? Bueno, nosotros veníamos hablando de paginación y sabíamos que dentro de el módulo de manejo de memoria, la MMU, teníamos este tema de, bueno, si la página estaba o no estaba en memoria por el tema de la memoria virtual, y que si no estaba en memoria RAM, íbamos a tener que ir a buscar a disco, o sea, no nosotros, no, obviamente el procesador, la MMU, el que le correspondiera, iba a tener que ir a buscar eso a disco. La MMU no va a buscar, es el procesador, pero bueno, va a buscar a disco, lo sube, qué sé yo, actualiza las tablas, avisa para que se ejecute nuevamente. En el peor de los casos, cuando recién empezamos a ejecutar un proceso, lo que nos va a pasar es eso, que el tiempo va a ser lentísimo porque ni siquiera vamos a tener en la RAM. Entonces, el peor escenario, ¿cuál va a ser? Va a ser en el cual yo tengo que ir a buscar una instrucción, un dato, algo que la IP dice, tengo que ir a tal dirección de memoria, se resuelve esa dirección en la MMU y ese dato no está ni siquiera en la RAM. Si no está en la RAM, ese va a ser el tiempo máximo que me va a llevar. Voy a tener que ir a buscar al disco, subirlo a la RAM, avisar, de la RAM tiene que pasar a la caché, de la caché se va a ejecutar y ahí se cumplió todo el ciclo para poder llevar adelante ese proceso, ¿sí? Bien, ese sería el peor escenario. Esa podría ser una pregunta de parcial. ¿Cuál es el peor escenario, perdón, de final? Acuérdense que el final va a ser multiple choice, así que ojo, lean bien las indicaciones para ver qué opción o opciones marcan. Pero bueno, una pregunta podría ser de ese estilo, de bueno, ¿cuál es el peor escenario o cuál es el escenario en el cual tardo más tiempo o no tengo ganancia en sí con la caché? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, pongamos que no existiera la caché, es un lugar menos al cual llevar el dato. O sea, si lo analizamos detenidamente, cuando yo tengo que traer el dato de la RAM a la caché, estoy gastando tiempo. Entonces es como que en esa primera ejecución no solamente no gano, pierdo. Pero se está apostando justamente a esto de el tiempo y espacio. Entonces, como voy a traer varios y no uno solo, eso me va a dar la ganancia. Espero no estar enredándolos mucho. Yo creo que se entiende el concepto. Así que bueno, una pregunta podría ser esa. No quiere decir que va a ser. Acuérdense que yo los exámenes y todo no los pienso hasta que dejo de verlos o de hablarles, porque si no les empiezo a tirar pistas de lo que voy a tomar. Entonces, para no boicotearme yo misma directamente, no pienso hasta que ya no les puedo dar ninguna pista. Pero esa podría ser, o sea, de ese estilo van a ser las preguntas para que ustedes analicen. O sea, no va a ser ¿qué es la caché? O sea, obviamente, van a tener que pensar, van a tener que aplicar lo que aprendieron, pero tampoco va a ser un sistema que tiene memoria caché de 2 vías con tanto espacio, bla, cuántos datos puede guardar, no, porque tampoco me interesa, o sea, no es algo que ustedes van a calcular, es algo que es totalmente transparente para el programador, pero que sí me interesa que lo sepan porque forma parte de la estructura, está ahí adentro, lo están usando, entonces sí me interesa que sepan cómo funciona, no me interesa que hagan cálculos, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, tipo de memoria caché, esto
sí, hay que saberlo porque claramente qué diferencia hay entre la RAM y la caché. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no tengo 2 GB de caché? Bueno, básicamente por el tipo de tecnología, por el tamaño que ocupa, por el tipo de tecnología y por el costo, obviamente. Entonces, ¿por qué no pongo directamente el tipo de memoria que uso como caché en la RAM? Primero porque igual están involucrados los buses, entonces no tiene sentido porque el cuello de botella me lo van a hacer los buses. Segundo, por el costo. Y tercero, porque todo lo que esté adentro del procesador me va a trabajar más rápido. ¿Por qué no pongo 2 GB de caché? Porque no entra por el costo y por otras cosas más. Pero bueno, básicamente el tipo de memoria está bueno sí que sepan cuál es. Ya lo habíamos visto aparte en clases de la parte más de hardware. Bien, acá entonces tenemos un esquema. ¿Se ve la flecha? Sí. Tenemos acá un esquema en el cual vemos microprocesador con una velocidad X, o sea, esto es simbólico, obviamente esta velocidad ya quedó bastante atrás, estamos hablando hoy en día del orden de los gigas, pero tomemos esto como una referencia. Tenemos nuestro procesador que si tiene con una velocidad X, en este caso del orden de los 400 MHz, el bus, fíjense que es bastante más lento, o sea, estamos hablando de una diferencia grande, más de, no digo 10 veces, pero bueno, casi. Y la memoria que, bueno, ya es 40 veces más lenta que el microprocesador. O sea, ¿quién me está armando el cuello de botella acá? Claramente la memoria, que es la más lenta de todas. Pero el bus no se queda atrás. O sea, no estamos en el orden de la velocidad de lo que es el microprocesador. Entonces, por eso, en nuestro esquema se suma esto. Se suma la caché que está en el microprocesador o conectada directamente al microprocesador, que me evita el bus y la memoria. Obviamente el camino es este, yo tengo en memoria, de la memoria vengo por el bus a la caché y de la caché recién me comunico con el microprocesador, ¿sí? Este esquema, acuérdenselo, no es que les voy a tomar este esquema, pero este esquema acuérdenselo porque sí puedo llegar a tomar alguna pregunta del orden de ¿dónde está la caché? ¿Está en la memoria RAM? ¿Está en el disco? ¿Está conectada mediante el bus al microprocesador? Entonces, este esquema acuérdenselo porque el tema de dónde está conectada o dónde está ubicada la caché es una de las partes fundamentales. Si yo la caché la pusiera del otro lado del bus y de todas maneras me tuviera que comunicar con la caché mediante los buses desde el microprocesador, perdí todo, es lo mismo, o sea, va a ser más rápido que esto porque me manda el bus, pero sigue siendo lento. No voy a estar trabajando a la velocidad máxima que puede trabajar el microprocesador, ¿sí? Así que este esquema, acuérdenselo. Bien, esto es una evolución. Lo único que me interesa de esta diapositiva en particular es esto. Fíjense, hasta los 80 no teníamos memoria caché. No había, era la RAM, listo. Teníamos la memoria principal, disco mecánico, listo. De entre los, digamos, mediados de los 90 y 2000 ya empezó a aparecer la caché. ¿Por qué tenemos diferentes niveles de caché? Bueno, esos caché van a tener diferente velocidad y van a tener diferente tamaño. Obviamente, la L1 va a ser la que está netamente conectada al microprocesador, entonces va a ser la más rápida de todas, la más chica, la más cara. Y a partir de ahí para arriba van a ser cachés que no van a ser tan rápidas, pero van a ser mucho más rápidas que la RAM y que el bus. Entonces me sirve. En la actualidad estamos trabajando en este esquema que son 3 niveles de caché. Fíjense que esto ya es una cosa más actual porque tenemos la CPU con sus 3 niveles de caché, memoria principal que es la memoria RAM, disco de estado sólido y disco mecánico. O sea que ahí ya estamos hablando de otro tipo de esquema de trabajo. Esta comparativa, que no sé si la voy a poder, a ver, control clic. Ah, sí, pero me la abrió aparte. Esperen que ahí lo paso de lugar. ¿Qué dice? La cerré toda, ¿no? Sí, bien. Bueno, puede fallar. Problemas de... Ahí vamos, a ver. Bien, ahí paso a la otra pantalla. A ver si abre. Sí, ahí está. Bien. En este video lo único interesante... Bueno, es muy interesante este video. Pero bueno, fíjense que yo voy cambiándole la velocidad. O sea, lo voy ralentizando el video. Y ahí se va viendo la diferencia entre lo que es
La velocidad de acceso a memoria, y estamos hablando de memoria RAM acá no estamos con caché, y lo que es la velocidad de acceso, vamos de vuelta, a disco sólido, ahí. Fíjense, eso sería como para que nosotros pudiéramos observar lo que es el acceso a memoria, y recién cuando lo bajamos mucho la velocidad, vemos cómo es el acceso a disco. Fíjense la diferencia, última vez, fíjense la diferencia. Tenemos que un acceso a la memoria son 50 nanosegundos, claramente es una unidad de medida que humanamente no manejamos. O sea, yo creo que menos de segundo, ¿quién maneja? O sea, sí, podemos trabajar con milisegundos cuando queremos hacer un programa de algo, pero no sé, estaremos trabajando en el orden de los 500 milisegundos para poder verlo, tipo el parpadeo de un LED o algo similar. O sea, medio segundo. Y fíjense que el acceso de disco sólido son 100 picosegundos, microsegundos, perdón. Entonces, obviamente que hay muchísima diferencia entre lo que es una cosa y la otra, pero que si nosotros esto lo pusiéramos en tiempo real no lo vemos, ninguno de los dos veríamos ninguna de las dos bolitas, ¿sí? O sea, esa es la diferencia a lo que es ojo humano, igual no lo veríamos. Pero para lo que es informática, estos tiempos tienen una diferencia abismal. Bien, acá tenemos algo muy similar pero con la caché. Fíjense que tenemos caché L1, que es la que dijimos que es la más cercana, la que está dentro del procesador, adentro del núcleo en particular con el que estemos trabajando, que es del orden de 1 nanosegundo. La L2, 4 nanosegundos, parece nada, pero es 4 veces más lenta que la L1. Y la L3, 40 nanosegundos. Estamos hablando 40 veces más lenta que la L1. Y la RAM, que es del orden de los 80 nanosegundos. Ustedes dirán, ¿y por qué la anterior era 50? No sé, es otro tipo de RAM, otra comparación con otro sistema. Bien, no importa. Es promedio también la velocidad, o sea, no necesariamente todas las... obviamente que no todas las RAM tienen la misma velocidad, depende de la tecnología también. Pero bueno, en definitiva, si nosotros vemos también este video, vamos a mirarlo muy rápidamente, porque después igual ustedes lo pueden ver en la diapositiva, así que no lo voy a repetir 40 veces como hice antes, se los voy a mostrar muy por encima, pero quiero que lo vean una vez, aunque sea. Ahí está. Fíjense que casi no se mueve el de la RAM, que antes iba a las chapas con la comparativa con disco, y que a medida que voy aumentando la velocidad para que se vea cómo se mueve en la RAM, se dejan de ver, los demás se mueven demasiado rápido. ¿Sí? Bien. Bueno, salimos de acá. Bueno, esa comparativa después la ven. A mí lo que me interesa es, bueno, lo que ya les comenté, y me interesa también sobre todo esta parte. Memoria de datos, ¿cómo se compone la caché? Memoria de datos, memoria de etiqueta, controlador, ¿sí? O sea, el controlador lo que hace es selecciona cuántos y cuáles son los bytes que se copian a la memoria de datos y utiliza diferentes algoritmos. ¿Les voy a tomar cuáles son esos algoritmos? No, porque no los mencionamos, o sea, fue algo muy por encima. Lo que sí me interesa es que sepan que los datos vienen en bloque, que no viene un solo dato. O sea, tengo que aprovechar de alguna manera, cuando vengo desde la memoria, para transferir a la caché todo un bloque completo de datos. Porque si no, estoy perdiendo, o sea, si no, no sería una ganancia de tiempo. Si no puedo predecir, bueno, a ver, si trabajé con esta posición de memoria, seguro ahora trabajo con la siguiente y con la siguiente. Listo, me traigo esto. Sería como el equivalente de decir, no sé, me traigo una página o varias páginas, ¿sí? Es muy probable que se siga ejecutando algo que está ahí adentro. Entonces, miren con detenimiento después esta parte, van a ver que tienen ahí, tienen incluso algún cálculo y demás. No me interesan los cálculos, me interesa que sepan que hay 3 tipos de memoria que... Bueno, esto de los cálculos, como les dije, o sea, sí que esto se va a dividir de esta manera, que es muy parecido a lo que vimos en paginación. O sea, tenemos una parte que son los datos en sí y una parte que son la etiqueta para poder encontrar esos datos. Acá no tenemos 3 niveles, qué sé yo, tenemos etiqueta, dato, listo. Lo que sí tenemos son distintas maneras de organizar la caché, de cómo se organiza esto de etiqueta y datos, que básicamente habíamos visto que eran directa, o sea que una parte de la RAM solamente podía ir a una parte de la caché y se terminó. Asociativa, en la cual había que ir leyendo todas las etiquetas porque cualquier parte de la RAM podía ir a cualquier parte de la caché, entonces ya se perdía más tiempo en encontrar el dato porque había que analizar todas las etiquetas. Y asociativa por conjuntos, que era como la mezcla de las dos cosas que me daba como el mejor escenario, ¿no? Era como, bueno,
Una cosa puede ir solamente a un lugar, pero en realidad tengo 4 posibles lugares porque depende de cuántas vías tengo, me va a dar esa posibilidad. Les voy a hacer calcular cuántos datos, cuántas vías, qué sé yo. No, pero sí me interesa que sepan que tenemos estos 3 esquemas de memoria caché. Así que esa parte sí repásenla, cuáles son las 3 posibilidades que tenemos. Esquemita de conexiones, mírenlo después con detenimiento. Acá hay un ejemplo de cómo se calcula, cómo se buscan las etiquetas y demás. Y bueno, acá esto que les acabo de comentar de los mapeos, ¿no? Directo, asociativo, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Y estas son las políticas de sustitución, que es lo que les decía. No les voy a tomar los algoritmos en sí de cómo trabaja la caché, cómo carga los datos y demás. Sepan que existen, porque me parece que es algo a tener en cuenta. Y si esta es una parte central y fundamental, y ya terminamos con esto, que tiene que ver con cómo se actualiza. ¿Qué pasa? Nosotros ahora tenemos los datos desperdigados en un montón de lados. Teníamos el disco, el del disco pasábamos a la RAM, entonces sabíamos que cuando se terminaba un cierto proceso, lo que pasó en la RAM teníamos que actualizarlo en el disco para no perder cambios. Ahora lo tenemos en el disco, en la RAM, en la caché, que puede estar en 3 niveles, L1, L2, L3. ¿Cómo hacemos para que todo eso sea lo mismo? Y no que de repente, no sé, bajé un dato de L1, me quedó en L2, cuando lo voy a buscar de L2 pasa a L1, pero el dato era viejo, bajé todo de la caché, pero no lo actualicé en la RAM, o sea, ¿entienden cuál es la problemática? Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Lo que va a pasar es que necesito que de alguna manera haya una política de cómo se van a ir actualizando esos datos en los distintos niveles de caché en la RAM y en el disco. Hay 2 políticas, grosso modo. Una es, bueno, recién cuando bajo el dato de la caché, lo actualizo en la RAM y en el disco. El otro es, cada vez que hago una escritura, un cambio, lo que sea, lo actualizo en todos lados. Ventaja, desventaja. Bueno, la ventaja es, sé seguro que tengo el dato actualizado siempre. Desventaja, pierdo un montón de tiempo y recursos porque cada vez que hago algo lo estoy escribiendo. Y no necesariamente quiere decir que en ese momento ya liberé la caché. Son las 2 maneras. Tenemos ese tema de que cuando estamos trabajando con múltiples núcleos y demás puede haber datos que son compartidos, entonces necesitamos que estén siempre actualizados. Entonces, dependiendo del sistema, se toma una política o la otra. Hasta acá llegamos con caché. Bueno, como estamos en 22 minutos, voy a cortar y voy a hacer otro video porque dije, bueno, los hago continuados, pero no, lo voy a cortar acá porque si no va a quedar demasiado largo. Nos vemos en el próximo.